Dicen los manuales de economía que donde hay recurso hay riqueza, si se sabe aprovechar. En Galicia sucede pues con el mar, con la pesca, la conserva, con la energía, pues, el viento, el agua, sucede también con el sector agroalimentario, el sector lácteo, la carne, y sucede con el sector forestal, con el monte. Una de las palancas de riqueza y de aportación al PIB más determinantes y que más expectativas ha generado durante años. De eso queremos hablar hoy, de expectativas y de las oportunidades que se abren dentro del sector forestal y el monte gallego, con dos protagonistas y observadores. Hemos sentado hoy en los observatorios de Economía Digital Galicia un protagonista del sector y un gran observador también del sector forestal, el sector de la madera, para conocer el contraste de ideas, a través del contraste de ideas poder conocer y poder arrojar luz sobre el nuevo entorno del sector forestal. Tenemos con nosotros a Alier Ojea, que es el presidente de la Asociación de Aserraderos y Rematantes de Galicia, una de las cadenas, de los primeros eslabones de la cadena de valor de la madera y un histórico del sector. Bienvenido. Gracias por lo de histórico. Muchas gracias. Histórico en el buen sentido, porque claro, histórico. Y por supuesto, y tenemos también como observador, tenemos a un economista, Venancio Salcines, que entre otros muchos proyectos en los que está embarcado está la presidencia del Comité de Marca de Pino de Galicia, de la Fundación Arume, que es de reciente constitución. Bienvenido. Pues muchas gracias, Julián, y también muchas gracias a Economía Digital por haber invitado a estar aquí hoy con vosotros. Bueno, yo creo que para empezar a analizar el contexto del sector forestal, quizás haya que irse un poco lejos para ver las oportunidades que tiene ante sí el sector forestal gallego, y me refiero al crecimiento de la demanda internacional de madera durante los últimos años, ¿no? Estados Unidos, China. Bueno, parece que ¿cómo podemos aprovechar ese resurgir? Porque parece que hay un resurgir en cuanto a la demanda internacional de madera. Pues yo que lo que percibo, yo creo que es un cambio de paradigma económico a nivel mundial, y ese cambio de paradigma lo que hace es impacta directamente sobre el sector forestal, ¿no? Y en ese sentido, como bien sabe Alier, y lo sabe mucho más mejor que yo, Galicia es la primera potencia forestal de España y tiene un tejido industrial importante, ¿no? Entonces yo creo que el sector lo que se encuentra es en un momento de transformación. ¿Por qué? Porque tenemos la economía tal y como la percibíamos hasta hace unos años, una economía muy carbonizada, donde la madera tenía un objetivo central que todo el mundo conoce. Y después viene la nueva agenda, que es una agenda que se basa esencialmente en retirar el carbono de la economía. En ese proceso de retirada de carbono, la madera vuelve de nuevo a tener protagonismo. Y lo tiene por dos vías, que después comentaremos, ¿no? Tanto por la vía de los nuevos tejidos, lo que sería la industria textil sostenible, que es un impacto directo en Galicia, porque también somos una potencia textil, y el impacto en la construcción a través de la madera como elemento constructivo. ¿Y cómo se ve desde dentro de la cadena? Dentro de la cadena yo creo que tenemos que distinguir dos ámbitos. Uno, el que tenemos de materia prima propia, que luego podemos, como dice aquí Nancy, podemos hablar y desarrollar un poco más el tema, pero también tenemos que verlo dentro del marco, digamos, de lo que es el mercado de la madera en Europa y las consecuencias que tiene. Antes de la pandemia, evidentemente, la situación de la madera en Europa pues estaba con una pequeña subida que había aquí de precios, pero bueno, estaba estabilizado en cuanto a las entregas y en cuanto a los precios. Con la pandemia supuso pues una alteración realmente muy importante, porque al ser empresas de primera necesidad estuvimos trabajando durante toda la pandemia, afortunadamente con escasa incidencia de contagios y la verdad dando satisfacción a las necesidades que la pandemia nos demandaba, como todos sabemos, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la madera de importación pasó a una situación
drástica en la subida de precios, de hasta un 400%. ¿Por qué? Pues por una razón que era extraña a todos, que era que el mercado americano, que nunca había sido un mercado muy competitivo, o sea, muy exigente en cuanto a compra, pues los almacenistas americanos con lo de la pandemia entendieron que no podían soportar los stocks y entonces se quedaron sin stocks. Y de repente la pandemia en Estados Unidos originó el efecto contrario, es decir, todo el mundo se quería hacer una casa de madera aislada porque tenían menos riesgo de contagio, con lo cual pues toda la madera que no tenían en los almacenes tuvieron que buscarla, le vinieron a buscar a Europa, Finlandia, Suecia, Austria, y los precios de repente de una viga laminada que costaba, pues vamos a poner el índice 100, pasó a 400. Entonces hubo un problema para lo que eran los abastecimientos normales a Europa, que era de donde nos abastecíamos nosotros en madera de Europa. Y China también tuvo su influencia. Entonces, esto ya dejó un marco que evidentemente tuvo unas consecuencias sobre los precios de nuestra madera de aquí. El pino no nos iba a quedar ajeno aquí, porque había escasez de demanda de pino europeo, que se importa, o de otras, o de madera, o de laminada, o de lo que sea, y entonces empezó a hacer una demanda de la madera de pino de Galicia, con lo cual los precios se aumentaron hasta un 50%, y hubo una situación que si le añadimos los costes energéticos, también tendremos que hablar de ellos, de repente nos encontramos que en 2 años pasamos de una situación de templanza de mercado y de tranquilidad a una serie de dientes de sierra que realmente pues, nos produjeron una situación complicada y preocupante en muchas empresas, porque hay que trasladarle al mercado final el cambio de precios. Parece que estas dos crisis en una, ¿no? Porque no hemos salido de la pandemia y ya nos encontramos con problemas de las cadenas logísticas, la inflación empieza por ahí, luego llega la guerra, esto se dispara, pero sí que es verdad que salíamos de la pandemia casi en un momento dulce para el sector, es decir, era todo expectativas, ¿no? Por ese crecimiento de la demanda internacional. En Alemania vio como China era un gran demandante, se convirtió en un gran demandante de madera, Estados Unidos también, pero ahora llega un escenario crítico, ¿no? Porque en apenas unos meses, ¿no? Eso es muy difícil de llevar, ¿no? Dentro de un sector, ¿no? Pues yo creo que hay varios temas, ¿no? Uno que tenemos es que se ha creado una demanda, que es una demanda totalmente extraña, que es la demanda de aquel que no pudo, de aquel que ha ahorrado porque no pudo gastar. O sea, nunca en la humanidad se produjo eso, es decir, la gente cuando ahorra, pues ahorra por temor, por precaución, pero no ahorra porque no pueda gastar. Sin embargo, la pandemia nos tuvo encerrados en casa y BBVA Research indicaba que teníamos en España 40.000 millones de euros que no pudimos gastar, deseando hacerlo. Esto, claro, esto tiene su importancia. ¿Por qué? Porque cuando se abre la economía, estos 40.000 millones buscan un espacio de moverse. Es como el agua, ¿no? Cuando busca un lugar por donde ubicarse, ¿no? Entonces, esta demanda se encuentra, que sale, mucha va hacia el mercado, yo creo que de la rehabilitación, también del ocio, turismo, pero también la reforma de las construcciones, que además la gente, después de estar en una pandemia tanto tiempo, pues descubre que su casa no le gusta. Y a lo mejor requiere una reforma o requiere un cambio de casa. Pero todo este proceso se produce en un marco donde además se rompen las cadenas de suministro. Y las materias primas acompañan con una subida espectacular. Pero hay otro elemento más, que yo creo que lo decía ahora, lo apuntaba muy bien Elier, que es que tenemos que pensar en tener oferta nosotros. O sea, de la idea de mercado mundial que teníamos hasta hace 2 días, que trabajábamos siempre con el concepto de mercado mundial, ahora la globalización está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque la globalización contamina. Porque traer, si tú ya quieres hacer una casa que no tenga huella de carbono, como de hecho hoy ya hay clientes que lo reclaman o que lo piden, no tiene ningún sentido que tú vengas en un barco quemando gasoil de Sao Paulo, porque la huella de carbono de ese barco no tiene, ya ha anulado todo el beneficio que pudiese tener. Por tanto, ¿qué ocurre? Nace un nuevo concepto, que ese concepto que nace y están haciendo, esto todavía se está gestando, que es el kilómetro, que es la idea del kilómetro cero. Es decir, yo necesito madera, pero aparte de que esté cercana, porque eso lo sabrá Elier, para no
asumir el coste de logística de traerla desde muy lejos, que es caro, es porque también esa madera, si va a entrar en un edificio que debe de tener, porque además a lo mejor se ha licitado así, con ese concepto, debe de tener una baja huella de carbono, lo que no puedo es traerla quemando diésel por todo el Océano Pacífico. Sí, vamos, aquí hay una cosa que está clara, es decir, yo creo que pasamos de una situación que, bueno, se venía aguantando el mercado tal como con sus diferencias y todo lo que había en cuanto a consumos y en cuanto a gustos. Vamos a decir una cosa. Ya desde hace unos años la Unión Europea ya pronosticó que este siglo iba a ser el siglo de la madera, ¿no? De alguna manera lo anunció, y lo anunció con auténticos apoyos financieros a las industrias que desarrollaban nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones de la madera. Luego además se favoreció de una manera importante la construcción en madera, con ejemplos importantes ya en Europa de madera en altura, o sea, de construcción en altura. Que en España hay algún ejemplo, ya en Cataluña hay algún ejemplo en el País Vasco, donde ya forman parte de algo que hasta ahora era casi inconcebible, porque el concepto de madera maciza que teníamos pues se ha transformado en otras producciones que afortunadamente están avanzando poco a poco, porque en Galicia, claro, los tamaños son siempre pues en función de nuestras dimensiones. Entonces, aunque tengamos una gran producción, es más cantidad que calidad. También tenemos que decirlo, tenemos que ser conscientes de que no tenemos el bosque danés ni tenemos el bosque francés, que da un poco para todo. Nuestro bosque es más abundante para los grandes consumidores que para, digamos, si yo necesito abetos, yo necesito algún tipo de vino rojo, alguna viga laminada, pues me sale más fácil traerlo de Francia, porque aquí no lo tengo. Y lo que tengo no me garantiza un suministro regular y tengo que estar condicionado a situaciones que yo a mi cliente final no puedo decir, oye, hay que esperar 2 meses, porque igual no me espera. Estamos tocando muchos palos, ¿no? Pero dentro de la cadena, como en toda cadena productiva, hay eslabones fuertes y débiles, ¿no? Pero también quizás en el sector forestal hay algún que otro pecado original, ¿no? Y me refiero a ese 70% que representa el monte de la superficie gallega, pero el 30%, ese 70%, está abandonado, ¿no? Del abandono del monte, ¿no? Y de la propiedad también, de la propiedad del monte, ¿no? Eso quizás sea un problema en origen, ¿no? Que hay que resolver. Bueno, el monte, como decía Elier, no puede estar a monte. Es que esa es la cuestión. No puede estar a monte, ¿no? El monte no arde en el norte porque hay detrás quien lo está cuidando y que aplica técnicas de silvicultura y que está encima de él. ¿Dónde arde el monte? Pues donde está abandonado. Donde está abandonado, posiblemente porque es poco espacio, es minifundista y no le sale a cuenta al dueño, a lo mejor ni siquiera la gasolina, para poder ir a ver dónde está y si tiene matorral o no tiene matorral. Entonces ahí es donde tenemos el problema. ¿Y qué ocurre? Claro, que esto hasta ahora lo solucionabas comprando madera en otra parte del mundo. Oiga, pues no lo tengo, es un recurso. Si no lo tengo yo, lo traigo pues, de Siberia, o traigo de Ucrania, o traigo de otro espacio. Pero es que ahora mismo esto ya no, el nuevo discurso no pasa por ahí. El nuevo discurso pasa que tenemos que velar por el recurso, porque el nuevo mundo que queremos crear o queremos gestionar necesita recurso. Entonces este relato de yo elaboro, yo produzco y que otros se encarguen de recurso, esto es un relato que está a extinguir. Ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque no es lo que se busca. Entonces yo creo que aquí hay que hacer, pero es un tema que va más allá, trasciende al forestal y yo creo que engloba todo, ¿no? También entra la minería, entra todo lo que son materias primas, todo este proceso, porque necesitamos alimentar a nuestra industria. Tenemos 2 hándicaps, ¿no? Por un lado, el hándicap de recurso, que muy bien comenta Elier, y otro que tenemos que marcarle el ritmo a la industria de transformación, porque también la nueva agenda elimina los productos, o sea, no los elimina, incorpora productos nuevos. O sea, ahora vamos a utilizar un árbol para hacer una camisa. Esto es impensable, ¿no? O sea, te contaba que ibas a utilizar un árbol para hacer una camisa y te estabas loco. O sea, ninguna novela de ciencia ficción te entraba esto, ¿no? Y la construcción, yo utilizo siempre la idea, pues vuelve a sus orígenes. Vuelve a los orígenes. La construcción vuelve prácticamente más sofisticada, pero casi vuelve al siglo XIX, ¿no? Donde uno construía con productos de la tierra, construía con piedra, con pizarra,
con madera. Pues ¿por qué? Porque el hormigón no es sostenible. Hablábamos antes del sector textil, ¿no? Y hablábamos de un nuevo entorno, pero esto nos lleva a los nuevos operadores, ¿no? Estamos en la antesala del desembarco de un grupo portugués, Altri, en un mercado, el gallego, en el que estaba dominado hasta ahora por una compañía. ¿Qué va a suponer? Teniendo en cuenta que llegue Altri, es decir, pongámonos, aunque en diciembre será cuando decidan la inversión, pero localizada ya, estimada ya y anunciada a los inversores y a los administradores, ¿qué va a suponer la llegada de Altri? Hombre, yo lo máximo que puedo decir que es una alegría. Es decir, que bienvenidos sean. De hecho, nosotros hemos tenido unas reuniones con el alcalde de Palas de Rey, que tuvo la amabilidad de invitarnos para enseñarnos los terrenos donde puede llegar a ubicarse, y luego para el sector, hombre, sea la primera vez en muchos años que se hace un anuncio de una inversión de ese alcance y que no estemos de acuerdo. No es un problema de que ellos digan que va a haber escasez, ¿no? Porque en este momento, afortunadamente, como dije antes, en los grandes consumidores en determinado tipo de plantas no hay problema de abastecimiento ni lo va a tener, porque los portugueses lo han calculado sobradamente y saben lo que hay. Yo creo que el anuncio de una empresa de esa categoría que va a hacer algo, que va a romper moldes, que va a ser capaz de decir que va a hacer fibra vegetal para hacer una camisa o para lo que sea, yo creo que no debería de haber nadie, por un lado, en nuestro entorno que diga que no a eso. Segundo, a nivel social, una empresa que tenga la voluntad de instalarse en un sitio donde es rural, donde se pueden crear un entorno de 2.000 puestos de trabajo, directos o indirectos, que van a favorecer a todo Galicia. ¿Por qué no favorecen a Palas? Porque Palas tiene 300 en el paro. No va y habrá gente de Carballino, gente de Muros o gente de Sea que tendrá que hacer el curso de formación adecuado, que Altri me imagino que señalará, y luego hará las pruebas y pueda trabajar allí e ir y venir. Es decir, eso siempre es una noticia que yo creo buena e importante. Otra cosa es que a mí sí me dices que si mañana se monta una empresa que va a consumir pues 50.000 toneladas de madera de sierra, pues te diré, pues es el cierre del sector del aserrado en Galicia. Lo que, sí, centrándonos un poco en Altri, volviendo a Altri, aunque sigamos avanzando por el sector, lo que está claro, si uno fuera propietario de un monte de eucaliptos, pues esperaría la llegada de Altri, porque hasta ahora, bueno, pues había un cuasi monopolio para algunos en cuanto a otro operador, ¿no? Porque, que es ENCE, y aquí llega un operador nuevo, y la primera conclusión, puede ser una subida de precios, ¿no? Lógicamente, o sea, va a beneficiar al propietario del monte, a priori, ¿no? Luego puede pasar de todo. Pero, ¿cómo va a ser esa convivencia? Si ENCE sigue en la ría de Pontevedra, bueno, yo creo que sigue, ¿no? El líder sabe mucho más de esto que yo, ¿no? Pero si ENCE no está en la ría de Pontevedra, pues sí, está en Navia. Y desde Navia casi le queda más cerca determinados bosques, ¿no? que desde la ría de Pontevedra. Es decir, ENCE va a ser siempre un comprador, ¿o no, Elier? Sí, evidentemente, yo creo que en ese aspecto no va a haber colisión, y si la hay, pues va a ser una mejora para los productores de eucalipto, para los propietarios, donde va a haber a lo mejor un incremento en los precios, porque se podrá hacer. Eso yo creo que es bueno, la competencia es buena. Yo lo único que deseo es que, igual que tenemos una sonrisa para darle la bienvenida a Altri, que no tengamos que echar unas lágrimas porque se va a ENCE, porque para nosotros sería, pues en el sur de Galicia, la desaparición de ENCE, yo creo que sería un golpe, un mazazo a toda la industria vinculada con el sector forestal, porque no se puede ver solo a ENCE como una sola industria. Hoy hay mucha transversalidad en todo el tema, hay muchos cientos de camiones que llevan a ENCE, que nos traen a nosotros, que le llevan a FINSA, es decir, aquí hay una convivencia en el sector en muchos temas que no se puede, la gente no puede pensar, no, solo son 400 empleos, no, aquí hay talleres, aquí hay casas de comidas, aquí hay cientos y cientos de personas que conviven gracias al sector forestal. Y luego hay otra ventaja que yo quiero señalar. De los 80 millones que hablé antes, 80.000 familias y los 300 millones de euros, están repartidos en el rural de Galicia. Es decir, no están en el eje industrial Coruña-Vigo,
están vinculados más al rural de Galicia, que es donde están ubicadas el 90% de las empresas. Hay que pensar que el 80% de los ayuntamientos de Galicia, que son sobre 200, de los 314, 280, tienen alguna empresa vinculada con el sector forestal, sea carpintería, sea serradero, sea pasta de papel, sea, o sea, hay en cada municipio un poco como mínimo. Yo me acuerdo de épocas en las que había hasta 3 aserraderos por municipio. Ahora han ido a menos, pero se lo sigue habiendo. Sí, yo creo que hay un tema de fondo que es importante. Primero, que el forestal hoy ya lo percibe la sociedad gallega como uno de los 5 sectores más relevantes. Esto no ocurría hace 10 años. No estábamos ahí. El otro día hizo una encuesta BDO, la consultora BDO, y salió ese resultado, ¿no? El forestal es uno de los 5 sectores más relevantes de Galicia. Esto implica que la opinión pública también te ayude, porque la opinión pública lo que no puede ver, y lo decía ahora Elier, son los bosques como un jardín. Los bosques son economía para el rural, y no solamente para el rural, ¿no? Son el recurso para una industria mucho más potente. Y aquí entramos, yo creo que hay otro elemento que es de fondo, que lo que nos espera en un futuro es un rural que viene de alguna manera al rescate también de la parte industrial. Porque había un eje de desarrollo económico, que parte esencialmente de Ferrol y acaba en Vigo, y dentro y hacia el interior había un pequeño desierto. Pero es que ese desierto ahora se va a convertir en la génesis de todo. ¿Por qué? Porque en esa Galicia, que es una Galicia vaciada, una Galicia que está a falta de gente joven, vamos a tener un recurso que muchas veces se va a procesar o se va a elaborar en este eje transversal. Porque cuando trabajemos con bioconstrucción o trabajemos con otros elementos, muchas veces van a estar en esa órbita de crecimiento que marcamos. Pero no solamente ahí, también tenemos el recurso minero. Y fíjate qué curioso, solamente es de Touro, donde yo espero que se abra un complejo industrial minero que va a generar 1.600 puestos de trabajo, a Palas de Rey, que está a 43 kilómetros, donde se van a generar 2.600, estamos hablando de más de 4.000 puestos de trabajo industriales, entre directo e indirecto, en una vertical que recorre el interior de Galicia. Y además, como acaba de decir también Elier, en un ayuntamiento que tiene desempleadas 300 personas, que habría que saber si las 300 todas quieren trabajar. Eso será lo que estén en el censo, registrados. A saber, pero esto pasa exactamente igual. Es decir, el complejo industrial, el desarrollo industrial, que va a estar posiblemente en vida antes de 2 años, va a generar más de 4.000 puestos de trabajo en un rural que no tiene mano de obra para atender esa necesidad. No tiene solamente el proyecto de Touro, acabaría con todo el paro industrial de 17 municipios a su alrededor. Solamente este, sin contar obviamente Santiago, que queda fuera de la contabilidad. Entonces, esto que vemos delante, lo que vemos delante es que va a haber una vuelta al rural. Es decir, vamos a ver un proceso, pero no una vuelta al rural para volver al rural a tener un chalet con piscina y no aguantar a la suegra cuando nos da la lata. No, va a ser un rural que va a generar empleo industrial. Porque este recurso que tanto hablamos y que tanto comentamos va para algo. Y va para algo, además, marcado por un eje normativo. Porque tenemos unos mandatos que están ahí determinándonos. Hace solo unos días, la Unión Europea empezaba a regular la cantidad de fibra vegetal que tendría la ropa. Es decir, el textil sostenible ya no es una idea de unos investigadores de la universidad que tienen 4 ideas para convencer a la sociedad en un debate mediático. El textil sostenible se está ya empezando a regular en la Unión Europea y todos los que son directivos de sector textil saben que van a tener una obligación de tener el lioncel, que es como se denomina al genérico de la fibra textil, el lioncel. Van a tener esa necesidad. Claro, y esto es un elemento fundamental, porque vamos a estar llamando a la puerta. Y claro, y no podemos tener una fibra textil
porque se basa esencialmente para cumplir el mandato de la huella de carbono, si estamos haciendo el textil en Bangladesh. Al hilo de eso, la madera estructural, ¿no? Hasta hace 2 años Galicia no producía madera estructural. Ha llegado esta compañía, que es una alianza de dos grandes. Había en Bilbao, en el País Vasco y demás. Falta innovación en el sector maderero y sobre todo falta inversión en capital en el sector. Porque esto estaba ahí y seguro que si deciden montar una fábrica de madera estructural es porque es rentable y hay retorno, ¿no? Pero a lo mejor lo que faltaba hasta ahora era inversión. Vamos a ver, yo creo que lo que acaba de mencionar Venancio del CLT es un tema que efectivamente es una novedad, es única que la que hay de momento, pero bueno, viene como consecuencia de que en Europa ya se venía ejercitando y con ella pues, construcción hace algún tiempo. En Galicia sí hubo madera estructural, sí se hicieron vigas laminadas, había 2 fábricas, una de ellas, yo fui socio de ella con 20 compañeros más aserraderos, que buscamos la fórmula precisamente darle un valor añadido a nuestros productos. Todos tuvimos un problema que todos teníamos el mismo porcentaje y nadie mandaba, y al final en Galicia estás condenado de entrada, y luego que el know-how era un poco de un belga que, bueno, falló un poco, pero quiero decir, esto estoy hablando hace más de 20 años, o sea que en Coruña también había una fábrica de vigas de madera laminada, que hay obras hechas estructuralmente. ¿Qué ocurre? Que, bueno, era una idea, una incipiente, que de alguna manera demostraba que teníamos, la gente vinculada con el sector, teníamos ganas de darle una salida añadida a nuestro producto, que no nos hicieran las escaleras en Cáceres ni en Toledo y las hiciéramos nosotros. Antes hablábamos de la convivencia de Altri y ENCE, ¿no? Pero también hay convivencia, o puede haber convivencia de especies, podemos entrar en ese debate, ¿no? En el ciclo corto y en el ciclo largo, ¿no? Altri llega en un momento en el que hay una moratoria, y creo que es un debate que no debemos obviar, ¿no? Que hay una moratoria de la plantación de eucalipto y va a ser un operador determinante en el sector. Hay quien piensa que el eucalipto se va a perpetuar en Galicia con la llegada de esta compañía y con la presencia de ENCE. ¿Cómo se puede artellar, por decirlo en gallego, esa convivencia entre el ciclo corto y el ciclo largo de eucalipto, pino y otras frondosas en Galicia? Está articulada. En este momento hay una normativa que prohíbe la ampliación en la plantación de eucalipto, porque se considera que la superficie que hay plantada es suficiente para atender no una papelera, sino a 2 o incluso a 3. Es decir, incluso se llegó a decir por un responsable de una papelera que si la superficie que hay en este momento en eucalipto estuviera mejor gestionada, pues a nivel de silvicultura, pues a lo mejor con una reducción incluso importante de esas plantaciones habría suficiente. Se están haciendo clones nuevos para desarrollar un tiempo más corto en cuanto a lo que es el tiempo de espera. Es decir, el problema del eucalipto en este momento lo único que puede tener es una plaga, que es el Eucalyptus, que anda por ahí como el resto de las especies. El problema de la pea o el puntal para hacer astillar, para hacer tablero, para quemar, para generar energía térmica, hablo de puntal pequeño, no hablo de sierra. Está solucionado. No hay ninguna. Aquí hay varios consumidores, no solo Finsa, porque hay alguna fábrica más que consume también a pega y puntal, y ahí está sin problema ninguno. El problema es que ¿dónde está? En que nosotros la madera, que se le da un verdadero valor añadido, ha surgido un CLT, como se mencionaba antes por Venancio, pero a partir de ahí lo que tenemos es uno de los mejores grupos de carpinteros de Europa, los tenemos en Galicia, que están trabajando en todo el mundo, que no voy a hacer mención, pero que Cándido Hermida y una serie de gente que ahí están trabajando y consiguen la madera que consiguen de aquí, la poca que consiguen, y si no la tienen que importar o la traen ahí. Pero el problema es que si queremos tener aserraderos competitivos que son fundamentales en lo que es la línea del sector, y que se le busque un valor añadido, tienes que tener el recurso cerca. Lo que no puedes tenerlo es a 100 kilómetros. ¿Y el presidente del Comité de Marca Pino de Galicia cómo ves? Yo lo que veo es que es una cadena, y es un eslabón. Si no hay alfa ni omega, si no hay origen y destino.
Entonces, obviamente, el eslabón debe estar fuerte en todas sus partes, ¿no? Y lo que dice Elier es clave. Si no tenemos el alfa, nunca podemos tener el omega. Si no hay el origen, nunca puede haber el final. Está claro, ¿no? Con lo cual, el recurso es clave, ¿no? Lo que ocurre es que también a mí me preocupa mucho bueno, un inciso. CESUG acaba de quitar un máster en construcción en madera, que ahora mismo es el único máster que hay en esa área en Galicia. Pues yo os invitaré a conocerlo. Que hay una propuesta académica, ¿no?, por este proyecto. Pero dicho eso, a mí me preocupa mucho los ritmos. Porque cuando estás en un proceso de transformación, los cambios deben ser armónicos. Es como un adolescente, aunque la madera obviamente nunca es un adolescente, sino si en todo caso un senior, ¿no?, centenario, pero en este cambio que tenemos hay un cambio de cuerpo. Y en ese cambio de cuerpo necesitamos que los ritmos vayan acompasados. Siempre que hay un cambio de paradigma económico, y en este caso entramos en la cuarta revolución industrial, fíjate, la cuarta revolución industrial, y aquí lo que estamos en esta mesa, a lo mejor vimos parte de la segunda, vimos la tercera y vamos a ver la cuarta, lo cual tiene su importancia, porque nuestros abuelos solamente vieron una revolución industrial, y nosotros vamos a ver 3 revoluciones industriales en vida. Entonces, este proceso de cambio de revolución industrial o paradigma económico requiere que el cuerpo cambie y cambie al ritmo adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una parte de eslabón muy fuerte, que ahora mismo ninguna es muy fuerte, todos tenemos que cuidarlas, pero si una es muy fuerte, no va de nada si otra es muy débil. Entonces necesitamos un demandante que genere el proceso de cambio. ¿Qué es un demandante? Necesitamos un demandante de madera estructural. Todos estamos de acuerdo que el valor añadido está en la madera estructural. Elier hace 20 años se metía en esta aventura empresarial porque entendía que ahí es donde estaba el valor añadido. Nadie cuestiona que la madera estructural es el elemento de mayor valor añadido. ¿Pero qué ocurre? Necesitamos un demandante de madera estructural. Y ese demandante tiene que ser además alguien que lo haga por una cuestión prácticamente ideológica, porque cree que es lo correcto, crea que es lo oportuno, porque siempre que se abre un sector hay un evento de avanzadilla. Ese papel lo debe de jugar la administración pública, y yo creo que ya lo está jugando. Hablas del sector público y no me gustaría terminar esta conversación, que yo creo que además da para muchísimo y da para segundas entregas, ¿no? Sí, hablando del sector público, sin abordar la política de la Xunta, sobre todo en cuanto a algo que hizo hace unos años, que fue separar la política forestal de la política antiincendios. Hasta entonces estaban unidas y a todas luces parece que eso fue un éxito, porque presupuestariamente también se pudo dividir y saber exactamente qué se destinaba a cada qué, ¿no? La pregunta quizás es ¿por qué no se hizo antes, ¿no? Bueno, pues porque no lo quiso hacer el político que podía hacerlo. No sería porque no se lo reclamásemos, porque nosotros estuvimos como 15 años reclamando, digo 15, y si llega a estar aquí Pepe Carballo igual me dice que son 20, no lo sé, pero por lo menos 15 diciendo que no tenía sentido que estuvieran en el mismo nivel esas dos actuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la política toda de incendios es como cuando tienes una enfermedad, te anuncian un tratamiento y al final tienes que llegar a la quimio, pero ya cuando la situación es a veces irreversible. Eso es el incendio, es cuando tiene que llevar el helicóptero a apagar. Nosotros lo que no queremos es que haya muchos helicópteros, queremos que no haya ninguno, porque no queremos fuego. El fuego es algo que para nosotros hicimos una campaña con todos los, bueno, la seguimos haciendo con todos los chavales de los institutos de bachiller, de Monte a nuestra vida, ayúdenos a cuidarlo, ¿no? Entonces, donde le damos unos premios, porque cada uno describa el bosque como lo ve, y sobre todo lo de las grandes ciudades, que son los que menos a lo mejor tienen la cercanía con el bosque que los de los pequeños pueblos o villas donde tienen más cerca esa situación. Yo creo que ahí es donde tenemos todos un poco que engranar la situación. Es decir, no es fácil el lanzar el mensaje si ese mensaje no va acompañado también de una cierta actitud positiva por parte de la sociedad hacia esto. Nosotros veníamos pidiendo desde hacía tiempo que se hiciese una promoción del consumo de madera. Bueno,
y veníamos siempre reclamando que no se podían distraer dentro de la misma dirección fondos que iban o para incendios o para la mejora de la silvicultura o de la gestión forestal. No, una cosa es la gestión forestal, la silvicultura, todo lo que es, y otra cosa es el incendio. Yo creo que cada hora se tuvo el acierto por parte del gobierno de Alberto Núñez, y con el nuevo consejero tomó la decisión, y yo creo que fue una decisión acertada, con la cual nosotros nos sentimos pues contentos, porque creíamos que se hacía una labor importante, porque si no se diluían ahí las cosas y no avanzábamos como teníamos que avanzar. Y yo creo que ahora estamos en la siguiente fase, es decir, ser capaces de que en la medida de lo posible, a la colaboración político-empresarial, propiedad tiene que ser una transversalidad. Es decir, yo siempre digo, un buen alcalde nos tiene que echar una mano, porque tiene a lo mejor 3 comunidades de montes que están allí y no se ponen de acuerdo, pero si él conoce a la gente, lleva a la administración que les garantiza el tema la fiscalidad, les garantiza la ejecución, les garantiza poca burocracia. Llegan los gestores forestales, que son los que le pueden llevar la silvicultura o ayudar, llega el viverista que dice, tengo planta buena para plantar, pero me hace falta esto. Bueno, entonces estamos haciendo esa labor que es como decir, es un ejemplo. Yo le decía al consejero, ponme un ejemplo en cada provincia, hazme un polígono forestal en cada provincia para que la gente vea, porque es que a veces hay que convencer a la gente de que no le vas a decir, veñen estos, igual veñen, la desconfianza del gallego, ¿no? Eso es lo que nos ha, en algunos sitios, y lamentablemente donde yo estoy, o de donde soy yo, pues parece ser que es así, no es comparable, por ejemplo, el nivel de concentración parcelaria que hay en Lugo y La Coruña, que está en un 80 o un 85%, y en Orense debe estar en un 36%. Esto, bueno, aquellas guerras internas, aquellas luchas entre las particiones hereditarias y otras cosas, dio lugar a que en este momento la superficie media sea de 300 a 400 metros cuadrados de finca, de monte. Claro, tú dirás a ese señor que tiene que limpiar la maleza, le cuesta más mandarla a cortar a mano, porque no entran las máquinas por esos carreiros, que decir, bueno, pues o fuego, acabouse, arde e acabouse. Eso, que se lo digo con cierta vehemencia, es lo que realmente nos tiene a nosotros obsesionados, porque tenemos un nivel de crecimiento de nuestro suelo gracias a tener la climatología también que tenemos, que podríamos ser una potencia europea, pero de verdad, en cuanto a cantidad y a calidad. El problema es que solo somos los terceros en superficie forestal de Europa, en España, y sin embargo en otras cosas somos los 9º o los 10º teniendo lo que tenemos. Bueno, pues ahí es donde está nuestro reto, porque es decir, a nosotros podrán quitar las pesquerías del Pacífico, del Atlántico Norte, nos podrán restringir el pescar en Camerún, o sea, lo que nos lo van a quitar es el bosque es nuestro. El bosque está aquí, el bosque. Entonces ahí, si en este momento hay un organismo como la Unión Europea que está dispuesta, con los famosos temas de la bioeconomía circular, estos nuevos, digamos, fórmulas que se han puesto y que son necesarias, estamos viendo lo que está pasando con el problema de las reservas energéticas y del suministro de todo lo que tenemos, hombre, yo creo que realmente el hacer productos que de alguna manera sirvan para absorber CO2. En algunos países, incluso si tienes una casa de madera, te dan una subvención, te dan una reducción fiscal porque está absorbiendo la casa CO2 todo el tiempo. Es como si una fábrica que no tienen las pilas, están absorbiendo CO2. Es decir, donde esté la madera se está absorbiendo CO2. Y en este momento es uno de los grandes problemas que hay en el mundo. Es decir, las grandes empresas químicas, que son las más interesadas en alquilar bosques, ¿por qué los alquilan? Por la balanza del CO2, es decir, porque ellos tienen que pagar por contaminar. Pero si ellos dicen, no, es que yo tengo alquilado un bosque que absorbe tanto, y eso está comprobado, además se comprueba, y entonces el mix energético tienen que pagar una cantidad menor que si no tiene nada. Bueno, pues esto que parece una cosa que no tiene sentido, pues es fundamental. Para algunas empresas es casi su supervivencia. Pues imagínate tú para el propietario que tiene esa parcela y la tiene ahí abandonada a la mano de Dios y que no sabe qué hacer con ella. Ahí es donde teníamos que estar. Es que hay otro... Según indica él, hay un elemento que creo que es fundamental, que la gente debe saber.
cuando nos planteamos todo este proceso de eliminar carbono de la economía, implicamos también a los bancos centrales. En su momento, el primer acuerdo fue firmado por 8 bancos centrales. Hoy hay cerca de 100 bancos centrales que han firmado su compromiso con el cambio climático. El Banco Central Europeo, de hecho, ya tiene una mesa de cambio climático, ya lo aborda. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir es que va a haber dos tipos de dinero: dinero verde y dinero que no es verde. Uno dirá, bueno, ya existen bonos verdes. No, bonos verdes es un anticipo de lo que viene detrás. Lo que viene detrás es que cuando usted vaya a hacer su nave industrial, posiblemente le pregunten, y esto lo tardaremos mucho, le van a preguntar en su nave industrial si tiene huella de carbono o no la tiene, si es verde o no. Y si no es verde, pagará un tipo de interés por la hipoteca. Y si es verde, pagará otro tipo de interés distinto por la hipoteca. Entonces, en ese momento, esa persona llamará a la puerta de alguien y dirá, oiga, que voy a invertir en unas naves de millones de euros. Es que unas décimas de interés son para mí muy relevantes. ¿Quién me ayuda a construir mi nave para que me den como actividad verde el proceso? Y esto va a ser un continuo. Es decir, el mundo financiero va a ser un mundo con dos grifos. El grifo verde y el grifo no verde. Pero esto le va a afectar a uno a su casa. A su casa. Es que ya le afecta hoy a su casa. Si uno va a un banco y pide una hipoteca, hay bancos que dicen que si su casa tiene eficiencia energética, paga menos por la hipoteca. Eficiencia energética no es porque nos moleste que nos salga la calefacción, el calor por la ventana. Es que cuando sale calor por la ventana, sale carbono. Carbono. Bueno, yo creo que hemos tocado muchísimos puntos, muchísimos mimbres, ha habido sombras, pero muchas luces sobre todo, y esos mimbres yo creo que a los lectores de Economía Digital Galicia son los que le pueden servir también para tomar decisiones, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? Intentar sentar a protagonistas de una realidad para divulgar esa misma realidad y darla a conocer, ¿no? Y creo que lo hemos hecho tocando muchísimos palos, muchos se nos quedan en el tintero, pero yo creo que agradecer a Alier y a Venancio su presencia de aquí y, bueno, en unos años probablemente podamos hacer balance de todo esto. Esperemos que sean pocos años que podamos hacer balance. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Placer.